Soy el pastor Juan José Gil. Acabamos de entrar en el invierno. Se nota ya el frío, sobre todo por las mañanas y por las noches, aunque durante el día pues sale el sol y gracias a Dios tenemos buenas temperaturas. Estamos en el hemisferio norte, en España, y bueno, este es el tiempo que tenemos en diciembre. Justo en estos días, pudiera ser hoy o ayer o mañana como muy tarde, se celebra el cambio de estación. Del otoño pasamos al invierno. Claro, el invierno será más frío que ha sido el otoño, pero por otra parte el sol comienza a aumentar su tiempo de exposición, de manera que los días se van a ir alargando. Esto se celebraba en la antigua Roma como el sol invicto, es decir, el sol vencedor, significando que de nuevo el sol tomaba el protagonismo para ir avanzando hasta llegar, como sabemos, al verano. Bueno, en aquel tiempo, estamos hablando de hace 2000 años, en aquel tiempo el Imperio Romano celebraba también las Saturnalias, que eran unas fiestas que justo coincidían con estas fechas, aproximadamente desde el día 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Esa semana de fiestas pues era celebrada por todo lo alto como un momento cumbre en el calendario romano, de manera que la gente lo festejaba, comenzando desde luego por los nobles, los césares y demás. Aquello, con la expansión del cristianismo, que como sabemos se inició con Jesús, pues con la expansión del cristianismo fue empapando de alguna manera la vida social romana. Y finalmente, en el siglo IV, se comenzó a celebrar lo que hoy conocemos como la Navidad. ¿Para conmemorar qué? Conmemorar el nacimiento de Jesús. Es cierto que todas aquellas fiestas paganas, como eran las Saturnalias, dedicadas a Saturno, fueron sustituidas por festejos o conmemoraciones cristianas. ¿Con qué intención? Pues con la intención, podríamos decir didáctica, de deshacerse del paganismo para que la gente recordara lo que eran las conmemoraciones más importantes de la cristiandad. Es decir, de lo que había significado para el imperio la expansión del Evangelio. Así que estas fechas se tomaron como para celebrar el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que no está registrado el nacimiento de Jesús en los evangelios con una fecha determinada. Sí que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas nos hablan con claridad acerca del nacimiento de Jesús, cómo fue con todos sus detalles. Pero, desde luego, no eran estas fechas. Por las cosas que se indican, debía de ser una temporada mucho más suave, climáticamente hablando, y por tanto no debían de coincidir con ninguna fecha del invierno. Pero bueno, se escogió esto por la connotación que tenía de inicio del surgimiento del sol o de la victoria del sol, que había estado siendo apocado hasta este momento y ahora de nuevo comenzaba a ganarle horas al día. Bien, algunos ya por tradición están de acuerdo en seguir celebrando el nacimiento de Jesús. Durante muchos siglos
El nacimiento de Jesús y su conmemoración fue celebrado de una manera muy sencilla, tal y como fue ese nacimiento. Jesús escogió nacer de la forma más casi marginal posible. Él se quiso identificar con las necesidades de la población, con los pobres, con aquellos que estaban sufriendo, y él escogió un momento en la historia de Israel en el que también estaban padeciendo pues lo que sabemos de la historia, lo que fue la ocupación del Imperio Romano de todo Oriente Medio. Entonces, en esos momentos sabemos que se había hecho un censo por parte del César, y María y José, María embarazada y a punto de dar a luz, tuvieron que viajar desde Nazaret a Belén. Se encontraron con que ya cuando ellos llegaron, posiblemente con un viaje un poco accidentado y desde luego sin poder avanzar mucho por el estado de María, pues seguramente llegaron tarde para poder ser acogidos en la ciudad en algunas de las posadas. Pero ¿qué ocurrió? Que el bebé no podía esperar y después del viaje pues tuvieron que encontrar cualquier lugar, y así Dios había escogido que su hijo naciera en un pesebre. Así que vemos cómo todo se desarrolló en el ambiente más sencillo e incluso marginal posible. Durante siglos, digo, la Navidad se celebró de esa forma sencilla, con cosas muy, digamos, elementales, sin grandes pompas, ni riquezas, ni nada por el estilo, de la forma más sencilla posible. Pero ¿qué ha ocurrido con el aumento de la riqueza del mundo, especialmente en Occidente, que es donde más se celebra? ¿Y qué ha ocurrido con el olvidarse originalmente de lo que se celebraba, que era el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, que escogió hacerse hombre y estar en una condición de humildad, de servicio, incluso muchas veces de escasez y de peregrinaje? Y entonces se ha llegado a un punto, con todo lo que tiene que ver con el consumo, con el materialismo, se ha llegado a un momento en el que estas celebraciones han dejado de tener el significado sencillo que se le dio hace tantos siglos. Y ahora se parece más a las Saturnalias, es decir, a aquellos festejos del mundo pagano que prácticamente consistían en comer mucho, beber y, en fin, festejar simplemente por tener una excusa de, bueno, aliviar sus cargas con celebraciones que siempre acababan en excesos y muchas veces en inmoralidad. Entonces, esto es lo que nos pasa hoy día, que en vez de celebrar de una forma sencilla, aunque no corresponda con la fecha del nacimiento de Jesús, eso es lo de menos. Lo importante es conmemorar el nacimiento del Mesías. Pero, claro, difícilmente en estos momentos eso está en la memoria de la gente. La mayoría de las personas que se están alejando de la fe, pues solamente utilizan las fechas para lo mismo de siempre, para poder celebrar, poder comer, poder tener la excusa para excesos, y en fin, y poco más. Hoy día hay muchos en la cristiandad que ya no están de acuerdo en celebrar estas fechas como el nacimiento de Jesús, precisamente por la pérdida que ha habido en la conmemoración del verdadero significado de estas fechas, de la Navidad. Otros
sí que lo celebran porque no se dejan llevar tanto por las conmemoraciones de tinte pagano como por el verdadero significado. Así que nos encontramos de nuevo con aquello que Pablo decía e instruía, podríamos decir, de forma didáctica, en Romanos capítulo 14. Los que hacen caso de las fechas o de los días y los que no hacen caso. Pablo dijo que la realidad es que se tiene que respetar cualquiera que sea la postura o la posición, porque como él mismo escribe en ese capítulo 14 de Romanos, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Cuando nuestros corazones están realmente enfocados en Jesús, entonces lo demás no importa. Podemos celebrarlo de la manera más sencilla posible, con gozo en nuestros corazones y con ese deseo de que realmente el Evangelio, la gracia de Dios y la paz verdadera sigan creciendo hasta que Él venga. Por otro lado, como Pablo también decía, los que no lo celebran, para el Señor no lo celebran. Seguramente esto trae división, pero no debería de ocurrir así. Lo que tenemos que hacer es respetar al que lo celebra y al que no lo celebra. Cada uno tendrá sus razones para una cosa u otra, pero lo importante es que estemos enfocados en el Señor y que sea Él el motivo tanto de celebrarlo como de no celebrarlo. Quizá en estas fechas se debería de pensar en una celebración también del nombre de Jesús. Incluso en esto tampoco hay del todo acuerdos, porque unos quieren recuperar el nombre hebreo, otros sencillamente sabemos que el nombre puede cambiar con los idiomas, pero el significado es el mismo, como lo leemos en el Evangelio de Mateo y de Lucas. En Mateo 1 dice que el ángel Gabriel le dijo a María: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre de Jesús tiene esa connotación. Significa Yahvé salva, o de Yahvé es la salvación. Efectivamente, Jesús vino para manifestar la salvación de Dios y para manifestar gracia hacia el género humano, de manera que tuviéramos una nueva oportunidad de salir de esa maldad del pecado y tener una vida nueva en Él. Así que esa vida nueva, ese nacimiento, esa natividad, también podemos aprovechar para celebrarlo en estas fechas. Si no lo quieres celebrar, tienes todos mis respetos. Pero si lo quieres celebrar, también es de respetar. De una forma u otra, pasemos unos días recordando una vez más el amor de Dios hacia nosotros, hasta el punto de haber enviado a su Hijo, el unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Porque a todos los que hemos creído en Él nos ha dado el privilegio, la autorización o el poder de ser hechos hijos de Dios, a semejanza de Cristo. Y eso es lo más importante. Y eso es algo que podemos celebrar cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida nueva. Así que os dejo con esta reflexión y a unos y a otros que el Señor nos bendiga.